Capacitación en prevención de accidentes y enfermedades laborales. Datos generales que usted debe conocer. La empresa posee un responsable de seguridad y salud en el trabajo. Además, posee un oficial de seguridad radiológica. Posee un manual de seguridad radiológica. Posee un comité de seguridad y salud en el trabajo. Posee un reglamento de higiene y seguridad que incluye una política de seguridad y salud en el trabajo. Capacita al personal en temas de prevención de accidentes y enfermedades laborales y realiza la vigilancia de la salud laboral, la misma que lo hace a través de un médico ocupacional. Conceptos básicos. ¿Qué es seguridad en el trabajo? Seguridad en el trabajo son todas las actividades que buscan prevenir los accidentes laborales y proteger de daños graves a las personas cuando ocurren los accidentes. Seguridad en el trabajo entonces es prevención de accidentes y protección de personas ante los accidentes. Esto lo gestiona el responsable de seguridad y salud en el trabajo y el comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué es salud laboral? Salud laboral se define como todas las acciones realizadas para buscar y mantener el equilibrio físico, mental y social de una persona. Esto lo lleva a cabo el médico ocupacional. Otros conceptos básicos que usted debe conocer son los dos siguientes: peligro y riesgo laboral. El peligro se define como toda fuente potencial de daño, es decir, toda fuente potencial de accidentes o enfermedades laborales. Esto puede ser los insumos que usted utiliza al realizar su actividad, las herramientas que usted utiliza, los equipos, la maquinaria y el ambiente laboral en sí, es decir, todo lo que le rodea puede constituirse como un peligro. Y el riesgo, en cambio, se define como la probabilidad y consecuencia de que ese peligro se manifieste, es decir, que existan caídas, generación de estrés en la persona, electrocuciones, daños musculares u óseos, golpes, etcétera. A nivel técnico, el peligro se define como factores de riesgo y los factores de riesgo son los siguientes seis. Factor de riesgo físico, que incluye radiaciones, iluminación, ruido, vibraciones, electricidad, temperatura. Factor de riesgo químico, solventes, grasas, gases, aerosoles, polvo, líquidos. Factor de riesgo mecánico, superficies, máquinas, equipos, herramientas. Factor de riesgo biológico, virus, bacterias, hongos. Factor de riesgo psicosocial, la organización del trabajo. Y factor de riesgo ergonómico, posturas forzadas y manipulación manual de cargas. Recuerde, los factores de riesgo es igual a indicar o hablar de un peligro. ¿Cómo controlamos los riesgos? Para controlar un riesgo se sigue la siguiente técnica: controlar el riesgo primero en la fuente, luego en el medio y finalmente en el trabajador. Es decir, yo debo realizar acciones sobre la fuente de peligro, es decir, eliminando esa fuente o sustituyendo esa fuente de peligro. Si no puedo hacer eso, debo realizar acciones en el medio, es decir, entre la fuente peligrosa y el trabajador, colocando, por ejemplo, controles de ingeniería o controles administrativos. Y finalmente, actuar sobre el trabajador dotándole de equipos de protección personal. Recuerde, para controlar un riesgo, yo actúo sobre la fuente, el medio y finalmente en el trabajador. Accidente de trabajo. El accidente de trabajo es una situación inesperada y repentina que ocasiona daño grave a la persona, haciendo que se ausente de su lugar de trabajo. Esto incluye los accidentes in itinere, que son los accidentes suscitados entre o en la trayectoria entre la casa y el trabajo o viceversa. Un incidente laboral, en cambio, es una situación inesperada y repentina que pudo ocasionar daño a la persona o que ocasionándolo generó un daño pequeño.
y la persona se recupera con medidas de primeros auxilios. Recuerde entonces la diferencia entre accidente de trabajo e incidente de trabajo. Accidente, daño grave; incidente, daño pequeño a la persona. ¿Qué es una enfermedad laboral? Una enfermedad laboral se define como las afecciones agudas o crónicas a la salud causadas de manera directa o por la exposición a los factores de riesgo en el puesto de trabajo. Recordemos que el factor de riesgo es igual al peligro. Cuando ocurre un accidente de trabajo o se diagnostica una posible enfermedad laboral, la empresa debe reportar al IES máximo en 10 días laborables después. Dos conceptos más que usted debe conocer son el de acto inseguro y condición insegura. Un acto inseguro es aquel acto o acción provocada por cualquier colaborador y que va en contra de los procedimientos seguros o los procedimientos de trabajo establecidos, pudiendo generarse o teniendo probabilidad de que se origine un accidente. Una condición insegura es, en cambio, toda condición que puede poner en peligro al trabajador o a las instalaciones, es decir, todo lo que rodea al trabajador es una condición insegura, siempre y cuando esta condición, como les indico, cause o pueda causar daño. Como dato general, se indica que el 99% de accidentes son ocasionados por actos inseguros, es decir, las personas sabiendo, conociendo que tienen o van a trabajar en condiciones inseguras, lo hacen y no toman la decisión de preguntar, capacitarse para poder realizar el trabajo. Entonces, debemos nosotros entender que debemos realizar el trabajo de forma segura, es decir, realizando acciones dentro del marco de la seguridad. Ahora bien, ¿cuáles son entonces los principales riesgos laborales que se tiene en la empresa? Como habíamos indicado, el peligro o factor de riesgo es toda fuente que me puede causar daño. En este caso se ha definido como el manejo de la maquinaria y equipos, la exposición a radiación ionizante, el manejo de vehículos, el manejo manual de cargas, el manejo de computadores, la interacción con personas, son los peligros que existen en Polipac. Estos peligros pueden originar riesgos. Los riesgos son atrapamiento de extremidades, por ejemplo, en las bobinadoras; golpes, cortes en manos, brazos, pies, piernas por materiales o equipos; atropellamiento por vehículos, puede ser por montacargas; daño en columna vertebral por carga inadecuada de objetos, cajas, bultos; daño en oídos por ruido de los equipos en el área de trabajo; daños por radiación ionizante. Recordemos que mantenemos una fuente de radiación ionizante en la extrusora; daño en los ojos por el manejo de computador; y contagio de enfermedades comunes en la interacción con otras personas. La forma general de evitar accidentarse o enfermarse es seguir su sentido común. Es decir, si es peligroso, pregunte, pida ayuda y hágalo con precaución. ¿Cómo controlamos de estos riesgos? Habíamos indicado que tenemos riesgo de atrapamiento de extremidades, golpes, atropellamiento, daño en la columna, daño en oído, daño por radiación ionizante, daño en los ojos, contagio de enfermedades. ¿Cómo la empresa gestiona para evitar estos riesgos? Pues bien, las medidas de control son capacitación en los procedimientos de trabajo que usted realiza. Es por eso que en la planta le generan capacitación respecto a extrusión, bobinado, perchado, manejo de montacargas y otras. Mantenimiento de la maquinaria y vehículos. Usted debe conocer que la empresa mantiene un programa de mantenimiento de las maquinarias y los vehículos para que siempre estén a punto y no causen ningún accidente. Además, se cuenta con el mantenimiento de la infraestructura y los sistemas de emergencia, esto es, el sistema de extintores, gabinetes, lámparas, salidas de emergencia. Se coloca señalización de seguridad, se capacita en el manejo manual de carga, manejo de computadores y otras capacitaciones para prevenir accidentes. Se realiza la vigilancia médica laboral cuando el
doctor se acerca y realiza la valoración médica y el seguimiento a cada uno de nosotros. Y finalmente se dota de los equipos de protección personal para que sean utilizados por los trabajadores. Recordemos que el uso, el cumplimiento de las medidas de prevención y el uso de los equipos de protección personal son obligatorios. Así se señala en la nota siguiente. Es obligación cumplir con las medidas de seguridad que se haya indicado, así como cumplir con las recomendaciones que realice el médico ocupacional. La omisión de cualquiera de estas dos cosas puede incluso provocar la salida suya de la empresa, dependiendo de la falta cometida. Ahora hablemos del control de proveedores. El control de proveedores se debe dar de la siguiente manera. La persona o el proceso de compras pues se contacta con el proveedor y se solicita, además de que cumpla con la actividad que se requiera, que se cumpla con las normativas de seguridad, es decir, que el personal del proveedor esté capacitado y que cumpla con la normativa respecto al uso de equipos de protección personal y uso de equipos o herramientas en buen estado. Ya cuando los proveedores están en la empresa, pues se debe verificar que el proveedor cumpla con las medidas de seguridad, es decir, que realice procedimientos seguros, ¿no es cierto?, de trabajo o actos seguros de trabajo y que cumpla con el uso de los equipos de protección personal. Finalmente, es obligación de todos reportar si hay algún acto o condición insegura realizada por los proveedores. Es decir, todos conformamos un solo equipo para prevenir accidentes, incluso de personas, en este caso, que no pertenecen a la empresa, es decir, los proveedores. Recordemos que ante un accidente de trabajo del proveedor en las instalaciones de la empresa, la responsabilidad es de ambas empresas, es decir, la empresa que contrata y el proveedor que realiza el trabajo. Ahora hablemos de la gestión de seguridad y salud en el trabajo que tiene Polipac. En los colaboradores, pues, se mantienen afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se los capacita en temas de seguridad y salud en el trabajo, se realiza capacitaciones en las actividades que va a realizar, se entrega los equipos de protección personal, se supervisa las actividades que realizan, se mantiene la comunicación a través del Comité de Seguridad y Salud o el chat de seguridad y salud que, como ustedes saben, cuenta la empresa. Respecto a la infraestructura, maquinaria y equipos, pues se tiene un mantenimiento tanto para infraestructura como maquinaria y equipos, incluyendo equipos de emergencia. Además, las áreas y puestos de trabajo cuentan con los insumos necesarios para que usted realice su trabajo. Se cuenta con procedimientos de trabajo e instructivos de trabajo. Finalmente, se habla del método para prevenir accidentes. Usted debe realizar su trabajo siguiendo los procedimientos o instructivos que le hayan indicado. No se desvíe de ellos. Cumpla con las normas de seguridad y salud que se le han indicado. No trabaje en condiciones inseguras, es decir, reporte las condiciones inseguras. No realice actos inseguros y si ve que alguna persona realiza un acto inseguro, es su obligación reportarla de inmediato y reporte los incidentes como norma general. Pregúntese, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo voy a prevenir que pase? Recuerde, pregúntese, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puede pasar? ¿Y cómo voy a prevenir que pase? Esto fue la capacitación de prevención de enfermedades y accidentes laborales. Gracias.